Cambiamos de tema y nos metemos en la actualidad, una actualidad muy dura que tiene que ver con el salario y con el poder adquisitivo de la gente. Y te contamos durante esta semana la negociación que se estaba llevando adelante, una negociación tripartita en donde participan los empresarios, los empleados y donde el gobierno, el Estado, actúa como mediador. Bueno, en este caso la oferta por parte de los empresarios había sido una cifra que va a llegar a los 10.000 pesos para el año próximo. Los trabajadores, por parte de los gremios, estaban reclamando un salario más cercano a los 15.000 pesos. Sin embargo, el gobierno decidió laudar y otorgar esa oferta que habían hecho los empresarios, finalmente, como el salario mínimo vital y móvil que vamos a tener en nuestro país. Y para charlar sobre este tema tenemos a nuestra invitada, es Ana Paula Capaldi, coordinadora del área de estudios laborales del Centro Atenea. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un salario que en principio ya me animo a decir no alcanza, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, como vos decías, lo más importante en esto es que las negociaciones del Consejo del Salario que se realizaron el martes terminaron en un fracaso y en un diálogo tripartito que se estaría quebrando, y que esto sí es una novedad en la institucionalidad que venía ganando el Consejo del Salario desde 2003-2004 hasta la fecha. Eso yo creo que es bastante importante y que tenemos que tenerlo como una novedad, porque ante un no acuerdo entre empresarios y representantes de trabajadores, el Estado Nacional que arbitra terminó definiendo un monto del salario mínimo que se acerca mucho más a las pretensiones de los empresarios que a las pretensiones de los representantes de los trabajadores. Claro. Más allá de lo que es el salario mínimo en sí, que significa por ahí para muchos un incremento que van a tener durante el próximo año, también el salario mínimo influye en otras cosas que tiene que ver como indemnizaciones, como pensiones, como hay muchos otros parámetros que va influyendo, ¿no? Sí, de hecho lo más importante, que también era un poco el planteo que llevaban los representantes de los trabajadores, es que el salario mínimo fija un piso mínimo de dinero que tiene que recibir un trabajador y que por lo menos se tiene que tratar de acercar a esa canasta básica total que garantiza algunas cuestiones de los trabajadores que tienen que ver no solo con tener los alimentos básicos, sino también con vivienda, educación, transporte, salud, algunas cuestiones básicas que tienen que estar garantizadas. Esta situación es peor aún si nosotros vemos que hoy en la Argentina, de aquellos asalariados que ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil, alrededor de un 38%, casi un 40% podríamos decir, es jefe de hogar. Esto quiere decir que si esa persona tiene que mantener una familia tipo, claramente no llega a una canasta básica total que estipula el INDEC hoy en día alrededor de los 14.500 pesos. O sea, repetime ese dato porque es fuertísimo. Hay mucha gente que es jefa de hogar que no llega a cubrir ni siquiera el salario mínimo. Exactamente. De hecho, estas personas que ganan por debajo del salario mínimo, que representan alrededor de un 40%, no llegan a los 8.060 que estaban previos al Consejo del Salario que se realizó el martes. Dudo mucho que lleguen a los 8.800 que se cerró ahora para por lo menos esta mitad del año que queda. Y menos aún pensar en mantener un hogar con una familia tipo, con una canasta básica que los propios datos oficiales del gobierno del INDEC determinan y estipulan alrededor de los 14.500 pesos. Entonces estamos hablando de una situación en la cual los trabajadores van a tener que afrontar muchos gastos de sus familias haciendo un poco de magia, digamos. ¿Hay algún área o algún sector de trabajadores que este aumento de salario mínimo los beneficie, digo, porque tenían un salario muy bajo y los lleva a un salario más alto? ¿O en la mayoría de los sectores esto no va a impactar de buena manera? Mira, lo que podemos resaltar respecto de eso es que en las negociaciones colectivas que se realizan entre el Estado, los trabajadores y los sindicatos también, como representantes de los trabajadores, lo que se fija, además de un aumento paritario, es un salario básico de convenio. Claro. Entonces, cada sector de actividad fija ese salario básico de convenio. Lo que estuvimos estudiando en el Centro de Estudios Atenea es que a diciembre de 2016, es decir, del año pasado, si tomamos los salarios básicos de convenio de varios sectores de actividad, en sectores como maestranza, seguridad, gastronómicos, la construcción, sectores que concentran una masa de trabajadores importantes, el salario mínimo es bastante fundamental para fijar ese salario básico de convenio, porque está representando a esa fecha de diciembre de 2016 un 70% del salario básico de convenio. Es decir, a ver, para entenderlo, quienes trabajan por ahí de camareros, quienes trabajan de maestranza en algunas obras,
a la hora de sentarse a negociar los gremios, el salario, influye mucho la cifra que se pone como salario mínimo. Claro, porque quizás no pasan otros sectores que tienen otro tipo de negociaciones o que tienen otro tipo de productividad los propios sectores y se negocian salarios más altos. En ese tipo de sectores, el salario mínimo representa, como te decía recién, un 70% de ese salario básico de convenio. En algún punto, si ese salario mínimo aumenta o si el Consejo de Salario hubiese tenido otra resolución, claramente lo que hace es empujar en ciertos sectores ese salario básico de convenio para arriba. Me imagino en la otra punta pueden estar, no sé, camioneros, pueden estar empleados Sí, bancarios. sí, o gremios más chicos, como pueden ser aceiteros, plásticos. Que son los que menos influyen por ahí el tema del salario Sí, que mínimo. quizás tienen otro tipo de negociación colectiva y pueden otro poder de fuego, si se quiere, a la hora de sentarse en la mesa paritaria para determinar un salario básico. ¿Se recupera con esto, con estos 10.000 pesos que va a tener para el año que viene, para mitad del año que viene, que llegaría con el último aumento? ¿Se termina recuperando el poder adquisitivo? ¿Se pierde nuevamente el poder adquisitivo? ¿En qué situación quedan? Esto va a depender de cómo avancen los índices inflacionarios. Si bien la inflación en este primer semestre bajó un poco, sigue dando muy alta. Tenemos alrededor de 1.5 puntos de inflación mensuales. Hay que ver cómo evoluciona el panorama de acá a fin de año. De todas formas, hay un semestre que tuvo una inflación altísima, que fue el primer semestre de 2016, que eso no se recuperó, casi ningún sector de la actividad económica pudo recuperar el salario que perdió en ese primer semestre, entonces ya se parte de un piso más bajo. Claro. Siempre depende de dónde se ponga el mes de medición, porque en las mesas paritarias claramente el gobierno pone como meses los que ellos estipulan. Lo que les fue bien. Exacto, exactamente, pero si uno mide el arrastre que se viene llevando, hay un semestre, que es ese primer semestre de 2016, donde la inflación fue altísima y cuesta mucho que los diferentes sectores de actividad recuperen. Ahora bien, lo que sí es interesante en las diferentes negociaciones paritarias que hubo este año es que muchos gremios lograron negociar o estipular algún tipo de cláusula gatillo que... Esto es, si la inflación supera a fin de año un determinado monto, bueno, entonces el porcentaje paritario tiene que ir a igualar esa diferencia. Que eso la verdad es que es un logro bastante importante respecto del año anterior, en donde las cláusulas gatillos estaban más bien relacionadas con reapertura de mesas de paritarias, que después es muy difícil que el Estado empleador vuelva a decir, bueno, nos volvemos a sentar. Ahora en muchos convenios colectivos eso ya está estipulado en la letra del convenio, de las nuevas negociaciones, y puede representar una mejora para los trabajadores. ¿Qué pasa con...? Porque hay un sector del que no hablamos cuando hablamos de esto, porque estamos hablando de los trabajadores registrados. Totalmente. Y hay un 33% casi Sí. de trabajadores que están en negro. ¿Influye el salario mínimo para esos trabajadores también o no? Sí, claro, la realidad es que el estipular un salario mínimo siempre termina como generando algún sentido de referencia para ese sector no registrado o que se desempeña en esa economía informal para estipular los salarios que ganen esos trabajadores. Es muy bueno lo que planteas, porque lo que sería interesante también es que se empiecen a discutir estas cuestiones en el Consejo de Salario, que debería ser un ámbito tripartito, que se ponga sobre la mesa ese número de trabajadores no asalariados que no tienen representación gremial, porque justamente por su condición de no estar formalizados, y que se piensan en forma conjunta políticas para tratar de regularizarlos y para tratar de lograr la formalización de ese sector de la economía que hoy en día está en desventaja, esos trabajadores que hoy están en desventaja porque no tienen ni aportes jubilatorios, no tienen garantías de derechos laborales, no tienen una representación sindical clara. No tienen seguridad social, Exacto. no tienen nada. Y ahí también lo que es interesante es plantear dos cuestiones. Por un lado, que las políticas que se estaban aplicando en términos de regularización del trabajo vieron reducidas sus partidas presupuestarias. El Plan Nacional de Regularización del Trabajo en 2017 redujo alrededor de un 28% real, ajustado a la inflación del Banco Central, su partida presupuestaria. Por lo tanto, no parecería haber una política clara de ver para dónde se va con la regularización de los trabajadores. Sí, de todas maneras, yo esto saco lo político de este gobierno y digo,
tanto el gobierno anterior también había intentado en su momento, hizo un plan, bajó 2, 3 puntitos, si mal no recuerdo. Ahora el presidente quiso también realizar esto del plan empalme de los que son quienes cobran planes sociales para que trabajen registrados. Tampoco parece haber arrancado por ese lado. Como que mover la economía informal y pasar la economía formal parece ser que es algo que casi, diría, es como no se puede mover, es algo que está enquistado y que no parece haber una política que seduzca blanquear esa economía, ¿no? Sí, el gran problema es que el sector informal o este núcleo de trabajadores no registrados ya parecería que es una cuestión estructural del mercado de trabajo en Argentina. Lo que sí se produjo desde más o menos 2003, 2004 hasta el 2010 fue una regularización bastante importante de trabajadores y desde alrededor de 2010 esa tasa de empleo no registrado está planchada alrededor de este 33% que vos mencionabas. Lo que sí yo creo importante es que para pensar políticas públicas que puedan generar una mejora de estos trabajadores del sector informal de la economía, es muy importante la presencia de los representantes de los trabajadores, las organizaciones sociales. Entonces, si nosotros tenemos este último antecedente de un Consejo del Salario en el cual no ingresaron las organizaciones sociales, no se llegó a un acuerdo entre empresarios y trabajadores y el Estado que arbitra termina definiendo un salario más para el lado de los empresarios que para el de los trabajadores, es como un poco complejo pensar que se va a seguir desarrollando un diálogo tripartito para pensar estas políticas. Porque más allá de que a uno le pueda gustar más o menos la posición de tal dirigente sindical o de alguna organización social, representan un sector importante de los trabajadores. Son los que caminan las fábricas, son los que conocen la situación de los trabajadores en el día cotidiano y es un actor indiscutible para poder pensar estas políticas y un avance en mejorar esas condiciones. Sí, principalmente pensando primero en los trabajadores, digo, en que tengan sus derechos, pero además pensando desde el punto de vista económico, es un 33% que no está pagando impuestos de un montón de cosas que si estuvieran incluidos dentro del sistema, por ahí nos bajan un poco los impuestos a todos, digo, ¿no? Porque tenés una economía más blanqueada. Y lo que no pagás ahí, lo pagás por otro lado. Digo, después cuando vas a comprar la leche, pagaste 3 veces IVA de toda la cadena. Y esos impuestos que son tan distorsivos en algunos productos, tiene que ver con que el país está sosteniendo a un 33% que no solo está sumamente vulnerable, sino que además no está integrado a este sistema de recaudación. Sí, y otra cosa que es interesante ver en cómo se está reestructurando el mercado de trabajo hoy en día, porque si bien tenemos este factor, como mencionábamos antes, que desde el 2010 venimos arrastrando esta tasa de empleo no registrado, lo que está sucediendo hoy en día en el mercado de trabajo es que se están perdiendo puestos de trabajo de lo que son los asalariados privados, es decir, aquellos trabajadores empleados en el sector privado, en blanco o de una forma registrada adecuadamente bajo la ley, y están creciendo mucho todo lo que tiene que ver con los trabajadores independientes y monotributistas. Entonces, cuando uno hace la lectura del mercado de trabajo en su conjunto, ve que a ese 33% que tenés por un lado se está empezando a sumar una precarización del mercado de trabajo con otras herramientas y otras modalidades contractuales. Entonces hay que tratar de empezar a hacer esa lectura para ver por dónde atacar el problema, porque se van sumando nuevas cosas al problema de la informalidad que ya está instalado y que es estructural en Argentina. Ana Paula, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.